y nos adentramos en uno de los programas más utilizados, ¿no? Que es Microsoft Excel. ¿Cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Disfrutaron? ¿Todos estamos bien? A ver, del 1 al 5, ¿cómo nos encontramos el día de hoy? 5, 10, por ahí me van a decir 1. No creo, ¿verdad? La gran mayoría ha venido el día de hoy bien, alegres, contentos para empezar nuestra clasecita. A ver, y aquí les comparto mi pantalla y ustedes me dicen cuán animosos están el día de hoy. Ahí me están respondiendo ya algunos. Alexander me dice 9 de 10, Larry 5, Flor 7. Larry, buenas tardes, bienvenido. Ahí está, miren. Según uno de los grandes, Pedro Infante, dime, ¿cuál es tu estado de ánimo del 1 al 9? ¿Cuál es tu estado de ánimo del 1 al 9? A ver, algunos por ahí será 6 o 7 quizás, 8, 9, 2, quizás por ahí estamos con hambre a esta hora, saliendo del trabajo también, por supuesto. Uh-huh. Luis, ¿no? Luis también me dice, estoy en el trabajo, ¿eh? Luis, Carmen me dice 8 el día de hoy. ¿Qué pasó, Carmencita? Silvia me dice 10, mi estado supera a los que están dentro de la pantalla. Uche me dice 8. ¿Qué pasó? El cansancio, ¿no? Es que es lunes, ¿no? Lunes. Daniel 3. 3, estás molesto, Daniel, ¿por qué? Muy bien, vamos a empezar nuestra clasecita de Microsoft Excel. Este segundo módulo nos vestimos de verde, como siempre digo, y entonces vamos a empezar. Para ello también les he traído por ahí una rondita de preguntas, así que les comparto mi pantalla completa de una vez y empezamos, ¿ya? Ahora sí, a ver. Tenemos aquí listo la primera pregunta, empezando con Microsoft Excel. ¿Cuál de las siguientes es la extensión de un archivo Excel? Está facilísima, ¿no? Esta pregunta es como para calentar, para introducirnos un poquito más en el curso. En esta semana vamos a tratar 3 temas fundamentales de Microsoft Excel. Así que tú dime esta respuesta. ¿Será tal vez el rojo, el azul, el amarillo, el verde? ¿Cuál es la extensión de un archivo Excel? Ajá, vamos a ver. ¿Qué me dicen por ahí? Azul, azul como el cielo. Ahí está, ¿ve? Está Matías, me dice la extensión clásica XLS. Alexander también, Uche, Jorge, Alexander, Daniel, Silvia, William, Jane, Matías, Roger, Jorge, Uche también, Marí, Roger, Mili, Sonia, Jaime, William, Rojo me dice. William, ¿qué pasó? Efectivamente, la respuesta correcta. Recuerden que la extensión de un archivo Excel es XLS. Si ya te preguntan, ¿no? ¿Cuál es el archivo o la extensión para un archivo que contiene macros? Porque sabes que en Excel también puedes automatizar tus procesos a través de macros, utilizando ya sea la grabadora o el lenguaje de programación de Visual Basic. Entonces, cuando ya tienes un archivo que adentro contiene macro, la extensión cambia. Es XLSM, termina en M porque es un libro habilitado para macros. Los libros de Excel que no tienen macros creadas dentro de él es XLS, ¿ya? Ahora sí, con esa introducción ingresamos a nuestro material. Larry Azulito, claro que sí. Rubén, buenas tardes, bienvenido. Y empezamos aquí nuestro cursito de introducción. Esta primera clase vamos a ver un poquito para qué nos sirve Microsoft Excel, quizás por ahí sus principales opciones, algunos atajos de comando y cómo interactuar de manera más eficiente, ¿no? Todos queremos dominar sí o sí Excel porque es un programa básico. En todas las carreras, en todas las áreas está Microsoft Excel.
En logística también, administración, obvio que sí, contabilidad, diestros en manejar Microsoft Excel, en ingenierías, por supuesto que también está Microsoft Excel, en medicina, obvio, en enfermería también. En todo se lleva Microsoft Excel, ya sea para generar tus reportes mensuales, anuales o trimestrales, ¿no? O quizás para mantener ahí tus registros, ¿no? De cualquier tipo de información. Ahora sí, ¿para qué nos sirve o qué es Microsoft Excel? Cuando a mí me preguntan, por ejemplo, definen una palabra que es Microsoft Excel, fácil le decimos hoja de cálculo, ¿verdad? Hoja de cálculo en la cual puedo hacer cálculos con funciones y fórmulas de manera rápida, de manera sencilla. Claro. Efectivamente, lo que nosotros pensamos que es Excel, aquí lo define el mismo Microsoft Excel. ¿Qué dice? Excel es una aplicación de hojas de cálculo que organiza datos en filas y columnas. Permite realizar cálculos con fórmulas y funciones, crear gráficos, analizar datos con herramientas como tablas dinámicas y automatizar tareas con macros. Es ampliamente utilizado en entornos empresariales y educativos para tareas como contabilidad, análisis financiero y creación de informes. Pero si nosotros vemos todo lo que podemos hacer con Excel, no va a alcanzar la hoja, ¿no? En la que estamos. Podemos crear formatos, crear gráficos, ordenar nuestros datos, realizar los cálculos con las funciones, crear los famosos reportes con tablas dinámicas. Vamos a poder crear una base de datos y ustedes el día de hoy se van a dar cuenta por qué. También puedes crear informes, hacer un registro de inventarios, crear formularios, una validación de datos, etcétera. Con Excel vas a poder realizar todas estas cosas mencionadas y mucho más. Entonces, vamos a concentrarnos el día de hoy en aprender y dominar una de las herramientas más utilizadas en el sector laboral. Y ahora sí, empezamos con las partes de Excel. Yo sé que por ahí tú ya te acuerdas, ¿no? Tienes cierta familiaridad con tu Microsoft Word, porque ambos pertenecen a la suite, son hermanitos. Entonces, por ahí voy a hacerte un recorrido igual de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, y también vas a estar recordando lo que hicimos en el primer módulo en Microsoft Word. Uy, ¿qué pasó? Mi lupita ahí está un poquitito. Es que tengo un gatito que es terrible y a veces se sube a la computadora y me anda desconfigurando varias cosas. Listo. Entonces aquí empezamos de arriba hacia abajo. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, tenemos la pestaña archivo, ¿no? Como tú ves por acá, vamos a tener el primer grupo que te estoy apuntando aquí con una flechita verde. Esa era la barrita de herramientas de acceso rápido, la cual te permitía acceder más rápido que de la manera convencional. En otras palabras, era tu atajo. Un atajo para quizás crear un nuevo libro, abrir un archivo ya que habías creado anteriormente o quizás imprimir. Tú podías configurar y eso también te lo he enseñado dentro de Microsoft Word. Aquí vamos a hacer un recordatorio y vas a ver cierta familiaridad. ¿Qué más? Aquí también vamos a encontrar nuestra barrita de título, que ya sabes que se cambia cada vez que tú guardas el libro de Excel. En las últimas versiones ya se está mostrando la barrita de búsqueda. Ahí donde está la lupita podrás buscar igual mediante palabras o funciones lo que quieres encontrar. Y en el lado derecho están nuestros botones. La X para cerrar cuando yo ya termino de utilizar el programa, para minimizar el guioncito, si quiero utilizar tal vez otro programa, pero que siga abierto mi Microsoft Excel. O quizás
maximizar, pero no a tamaño completo, sino a la mitad, porque a la par que estoy utilizando Excel, también estoy utilizando Microsoft Word, ¿ya? Esos son tus botones. Ahora bajamos un poquito y vas a también encontrar tus pestañas o fichas, ¿no? Que tienes ahí la pestaña archivo, inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vista, etc. Esas son tus pestañas o fichas. Tiene un lenguaje técnico similar a Microsoft Word. Sabes también que cada ficha o cada pestaña tiene su propia cinta de opciones. La cinta de opciones de la pestaña inicio, por ejemplo, es esta de aquí. Dentro de esta pestaña vas a poder encontrar el grupo portapapeles, el grupo fuente, alineación, número, estilo, celdas y edición. Cada grupo almacena un conjunto de comandos. Por ejemplo, aquí en la pestaña portapapeles vas a poder observar, ¿ya? A ver, vas a poder observar aquí, ¿ya? El comando cortar, copiar formato, pegar. También en el grupo fuente vas a observar tipo de fuente, tamaño, negrita, cursiva, subrayado, bordes para pintar una celdita con el baldecito o para cambiar el tipo o, perdón, el color de la fuente. Luego también nos sigue alineación para poder ubicar nuestro texto dentro de una celdita. Estos son algunos de los comandos, pestañas que tiene Microsoft Excel. Pero lo característico de esta herramienta es nuestra barrita, ¿sí? Esta barrita que ven aquí, a ver, nuevamente les voy a mostrar aquí con un colorcito. Esta barrita que ustedes ven aquí, ¿m? Esta barrita de aquí es nuestra barrita de funciones, ¿ya? A través de esta barra de fórmulas también, ¿ya? Que se llama así, vamos a poder crear diferentes funciones, vamos a poder editar las funciones o en su defecto vamos a poder eliminarlas. Cada vez que tú seleccionas una celda dentro de Excel y esta quizás contiene texto, contiene fórmulas, funciones, esa se va a mostrar en modo editable justo en esta barra de fórmulas, ¿ya? ¿Qué más podemos observar aquí? Algo característico de esta herramienta es que también nos permite crear diferentes hojas. Cuando tú estás abriendo tu Microsoft Excel, en realidad estás creando un libro. Un libro de varias hojas. ¿De cuántas hojas crees que aproximadamente se podrá crear dentro de un libro de Excel? ¿Cuántas hojitas crees que se podrá crear dentro de un libro de Excel? A ver, calculando, según nuestro sexto sentido. Alexander me dice, yo ilimitada, me dice. Yo puedo crear la cantidad que quiera. A ver, ¿quién más? ¿Quién más apoya esta idea? Por ahí, Larry, Rubén. Ujú. ¿Quién es más? ¿Solo Alexander? ¿No se atreven? Mm. Listo, entonces, punto para Alexander. Punto para Alexander. ¿Podemos crear ilimitadas hojas dentro de Microsoft Excel? Lamentablemente no. Vamos a tener un límite. Pero es considerable la cantidad de hojas que nos permite crear. ¿Cuántas hojas yo puedo crear en Microsoft Excel? Esta cantidad. 256 hojitas, incluida la hoja con la que ya viene Microsoft Excel. Entonces, ¿cuántas hojas puedes crear? 256 hojas. ¿Y cómo yo puedo agregar esas hojitas? Si observas en la parte inferior,
aquí en esta parte, ¿ya? Vas a poder observar, aquí voy a hacer un zoom, ¿ya? A ver, creo que esta lupita no me está ayudando. La vamos a trabajar con esta nada más. Entonces, aquí, en la parte inferior, ¿ya? En la parte inferior, tienes la opción de un signo más. Si observas aquí, hay una bolita que contiene el signo más. Esa bolita te va a permitir insertar las hojas que necesitas dentro de Excel. Vamos a hacer la prueba e insertamos una nueva hojita. Le doy un clic en el signo más y listo, miren, automáticamente se agrega una nueva hoja. Y esa hoja está conformada por filas y columnas. Eso es lo característico de Excel. Pueden tener pestañas similares a Microsoft Word, pueden tener grupos similares también, pero lo característico de Microsoft Excel son sus filas y columnas. Las columnas dentro de Microsoft Excel están denotadas por el alfabeto. Por ejemplo, encontramos aquí la primera columna, que es la columna A, B, C, D, E, F, G, H, I, así sucesivamente. Y las filas dentro de una hoja de Excel están denotadas por el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Todas las filas con número y las columnas con texto. Y la intersección entre una columna y una fila, que serían estos rectangulitos que tú ves aquí, en realidad son celdas. Las celdas. Ahora, si yo te digo, a ver, ¿cuántas filas tienes dentro de una hoja de Excel? ¿Solo dentro de una hoja de Excel? ¿Cómo harías? ¿Cómo yo reviso cuál es la última fila? ¿Bajo con mi barrita hasta el final? No, ¿verdad? Lo que vas a hacer es lo siguiente. A mí me gusta bastante los atajos de teclado, así que aquí les voy a mostrar mi atajo de teclado. El atajo de teclado que me va a permitir moverme dentro de mi hojita, ¿ya? El atajo de teclado que me va a permitir moverme dentro de mi hoja es mi tecla Control. Esta que suele estar en la parte inferior de tu tecla, ¿sí? Combinada con mis teclas o con mis flechitas, ¿no? Si quiero moverme hacia la derecha dentro de mi hoja o de mi tabla, tengo que presionar control flechita hacia la derecha. Si quisiera moverme hacia el otro sentido, sería control con flechita a la izquierda. Hacia abajo, control flechita abajo. Hacia arriba, control flechita hacia arriba. Entonces, esto te va a servir tanto para que te muevas dentro de una tabla o de una hoja. Yo actualmente en este Excel o en esta hoja no tengo ninguna tabla. Así que si presiono control flechita hacia abajo, estoy aquí, ojo, en la primera celdita. Si yo presiono control flechita hacia abajo, automáticamente me voy a ir hacia el último registro, es decir, a la última fila de mi hoja. ¿Cuánto me permite agregar en una sola hoja, considerando que cada fila es un registro? Más de 1.000.000, ¿no? Claro. Quiero regresar al principio, control flechita hacia arriba. Nuevamente, estoy en la primera celda. Quiero hacer lo mismo, quiero moverme a mi última columna, porque solamente alcanzo a ver hasta la columna R. Control flechita a la derecha. Y aquí la última columna incluso ya está combinada. No es que termine en la Z, ya ha combinado A con B, con C, con D, hasta llegar a la X, F, D. Quiero regresar al principio, control, flechita hacia la izquierda. Así te mueves, ¿ya? Ahora sí, ya que sabes que cada hoja
puede almacenar más de 1.000.000 de registros y tengo la capacidad de crear 256 hojas en un solo libro de Excel, puedo de cierta manera considerar a este programa como una base de datos, ¿no? Que me va a permitir almacenar un montón de información. Por eso también algunos consideran a Excel como una base de datos, no para gestionar los datos, sino simplemente para almacenarlos. ¿Ya? A ver, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Me comentan? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahí está Elvis también, ¿no? Ayudando, excelente. Elvis, punto también, por supuesto. Alexander, gracias. Jorge también, todo excelente. Uche, Anita, Ángel, correcto. Daniel, gracias, Josué también. Recién ingresé, no te preocupes, Josué. Gracias, Uche. Daniel, Jane, Juan, Rubén, Daniel también. Eso. Bien. Entonces, ahora sí, ya que nosotros conocimos cómo está conformado nuestro Excel por diferentes hojas y en cada hoja podemos encontrar filas y columnas, también es necesario que conozcamos cómo debemos ubicarnos correctamente en cada celda. Por ejemplo, si nosotros tenemos algún requerimiento, nos indican que la función que necesitamos incorporar dentro de Excel tiene que estar exactamente en la celda F11. ¿Cómo voy a irme a la celda F11? Entonces, para podernos ubicar bien dentro de nuestra hoja, es necesario que sepas reconocer cómo se llama una celda y cómo puedo encontrar una celda si ya me dan su nombre. Cada celdita es única. Significa que no se va a repetir. Por ejemplo, si yo te digo cómo se llama esta celda actualmente en la que estoy ubicada, ¿qué me vas a decir? La celda. ¿Cómo se llama esta celda? En la que está ubicada. Muy bien. Alexander, C3, Elvis, C3, Daniel, Jorge, Ana, Mari, Daniel, correcto, ¿no? La C3. ¿Y cómo sé que se llama así esa celda? Porque el nombre de la celda se conforma en la columna en la que se encuentra y la fila con que intersecta. Entonces, la celda, primero, tienes que fijarte en qué columna está y luego en qué fila y automáticamente sale el nombre. Es por eso que cuando yo me ubico en cualquier celdita, por ejemplo, ¿no? Yo te digo, nos vamos aquí a la celda B2. Entonces tú primero tienes que ubicarte en tu columna. Si me dice B2, a columna B y fila 2, ¿no? B2. Listo, entonces me ubico aquí en la columna B2 y automáticamente voy a poder reconocerla. Luego, si me dicen dónde está la columna F7, F, columna F, fila 7. Sería exactamente aquí. Si me dicen cómo se llama esta celda en la que estoy actualmente, me fijo en la columna en la que se encuentra y luego en la fila. D4. Esta de aquí, ¿cómo se llama? C12. Esta, F3. Esta, A8. Incluso tienes un poquito de ayuda aquí en la parte superior en tu cuadro de nombres. En este cuadro de nombres vas a poder también corroborar que sea exactamente el nombre de esa celdita, ¿no? Entonces, aquí es importante que sepas ubicarte muy bien dentro de tus celdas. Ahora sí, pasamos a algunas partes importantes que tienes que conocer dentro de Excel. Y una de ellas es aprender las diferentes formas de tu cursor, porque dentro de Microsoft Excel, tu cursor cambia de forma bastantes veces y dependiendo de cada forma vas a hacer algún tipo de acción. Actualmente mi cursor tiene el signo más, ¿no? Aquí tiene el signo más. Mi cursorcito, ¿ya? Tiene el signo más. Como puedes observar aquí,
¿Ves? Ajá. ¿Ves que me estoy ubicando en esta celdita? Mi cursor tiene el signo más. Entonces, en este signo más, ¿ya? En este signo más, significa que puedo seleccionar cualquier cantidad de celdas. Con esta forma yo selecciono 2, 3, 4, 6, 8, 10, la cantidad de celdas que quiera. Cuando tengo esa formita en mi cursor, ¿ya? ¿Mm? Pero, ¿qué pasa si es que yo quizás tuviese otra formita? Por ejemplo, yo quiero mover todos estos datos de la tabla a otro sitio. Toda la tabla quiero moverla del lugar. ¿Cómo puedo hacer? El primer paso es que selecciones. ¿Y cómo selecciono? Cuando mi cursor tiene esa formita del signo más con bordes negros. Clic y selecciono todo. Ya seleccioné. Para mover toda esta tablita o cualquier dato que esté en una celda hacia otro lugar, me voy al borde. Cuando estoy en el borde de la tablita o del dato seleccionado, mi cursor cambia. Toma la forma de una crucecita de flechas y por ahí una flecha más grande encima, ¿no? Entonces, cuando tengo esa formita, que es alrededor de mi selección, solo aparece alrededor de mi selección, ahí sí le doy un clic y la arrastro hacia donde la quiero llevar. Quizás acá y listo. ¿Ves? Ya la moviste. Vuelvo a repetir. La primera formita de tu cursor, que es esta de aquí, que tiene como el signo más, ¿no? Gruesito, fondo blanco, bordes negritos. Esa forma es para seleccionar. Para mover es primero seleccionando, luego yéndome al bordecito. Me voy al borde, clic y arrastro hacia donde quiero llevar y listo. Esa es tu segunda formita. La tercera forma, que es la más utilizada, viene a ser el autorrelleno o autocompletado. ¿Qué quiere decir? Que si por aquí viene alguien y me dice necesitamos los 12 meses del año rápido, en este momento. ¿Qué haces? Escribes enero, ¿verdad? Enero, febrero. Te vas a demorar más de un minuto quizás completando los 12 meses del año. Para ese tipo de series, Excel te proporciona su famoso autorrelleno o autocompletado. ¿Qué quiere decir? Que es suficiente que tú llenes dos celdas de lo que quieres completar y simplemente las selecciones, te vas a la esquinita, ¿ya? Te vas a la esquinita inferior y ahí donde estés vas a ubicar el cursor que cambia a una flechita negra delgadita, delgadita, ¿ya? Quiero hacer un zoom, pero por el momento no sé qué pasó. Me bota un zoom que no me ayuda mucho porque la formita se sigue viendo bien chiquitita, ¿no? Entonces, lo que quiero es que ustedes se vayan, seleccionen ambos datos o ambas celdas, se ubiquen en la esquinita inferior y ahí les va a salir ese cursor, ese signo más de color negro. Ustedes le dan un clic y empiezan a arrastrar y automáticamente Excel reconoce cuál es la serie y les completa. ¿Hasta qué mes quieres? Ah, yo quiero hasta diciembre. Lo sueltas y listo. Ese es el autocompletado o autorrelleno. ¿Funciona solo con texto? No, también funciona con número. Pero hagamos una prueba más. Recuerda que para el autorrelleno tienes que completar mínimo 2 celdas. Si yo quiero los días de la semana, que es una serie también conocida, entonces le pongo acá lunes, martes. Escribo ambas palabras como mínimo, porque si yo solamente escribo una, Excel lo que va a hacer es repetirme el mismo texto a las celdas inferiores. Por eso es necesario que yo complete 2 celdas para decirle a Excel
que no quiero que se repita lunes en todas las celdas, sino lunes, martes, miércoles, jueves, todos los nombres de la semana. Selecciono ambas celdas que contienen esos datos, me voy a la esquinita inferior y cuando mi cursor tome la formita de esa crucecita negra, le doy un clic y simplemente arrastro hasta el día que requiero, ¿no? Ya está. ¿Se puede hacer con números? Claro que sí. Tú si pones el 1 acá, yo por ejemplo pongo el 1, y yo simplemente, ay, que Excel me lo repita, lo arrastro, no va a entender. Va a pensar, o perdón, va a interpretar que lo que tú quieres es solamente completar con el 1. Como no has indicado ninguna serie, él entiende que tú quieres duplicar el 1. Pero muy diferente sería si yo le pongo 1 y seguido le pongo el número 2. Ahí hay una serie. Tú incluso puedes entender y decir, uy, está intentando hacer la numeración. Similar es Excel. Seleccionas ambos, te vas a la esquinita y arrastras hasta donde el número que quieras enumerar. Este es el famoso autorrelleno, que por muchos de sus compañeros también ha sido renombrado, ¿no? Algunos le dicen el correcaminos, otros también le pusieron el rayo McQueen, otros le pusieron el rapidín, el salto el tigre, ¿qué más? Flash, le pusieron correcaminos. ¿Por qué? Porque te permite hacer ese autorrelleno rápidamente. ¿Cómo así? Si tú revisas en tu tablita de datos aquí, encontrarás que hay una lista de trabajadores, pero no están enumerados. Todos ya están en una tabla, pero le falta la numeración. En esos casos se aprovecha bastante el autorrelleno. Tú pones el número 1 en la primera celda y luego el número 2 y mira la rapidez con la que se va a completar. Simplemente seleccionas ambas celdas, te vas a la esquinita y en lugar de arrastrar, como hicimos inicialmente, le vas a dar doble clic. Tú le das doble clic en esa esquinita cuando te sale el signo más y listo, se aplica hasta el último dato. Por eso algunos le dicen, ¿no? El salto del tigre, porque en un salto ha completado hasta el último registro. Eso es autorrelleno o autocompletado. Funciona ese doble clic siempre y cuando estés dentro de una tabla. Pero cuando estés afuera, si tú vas a querer hacer doble clic por aquí, no te va a salir, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque no estás dentro de una tabla. No hay datos limitados aquí. No hay dónde es el tope, ¿no? Entonces no sabe hasta dónde podría enumerar. En cambio, aquí sí. Sabe que el último registro es con Dory, entonces cuando yo le doy doble clic, ya sabe que tiene que enumerar hasta ese último registro. Nuevamente repito, ¿cómo hago para enumerar esta tablita, estos registros de la tabla? Hago lo mismo. Pongo 1, seguido del 2, establezco la serie, selecciono, me voy a la esquinita inferior. Cuando me sale el signo más, le doy doble clic y automáticamente se autocompleta hasta el número 15, que es mi último registro. A ver, hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Se logró entender? ¿Sí? ¿No salió el autorrelleno? Coméntenme. Sí, perfecto. Por ahí me dicen excelente. A ver, por acá. Larry me dice C3 o también puede ser 3C. No, siempre antecede el nombre de la columna Larry. Siempre va a ser C3, ¿ya? 13 no puede ser. A menos que cambies, ¿no? El nombre de tus columnas ya no sean enumeradas alfabéticamente, sino con el número. Ahí sí sería 33, 43, 58.
Algunos he visto que manejan así, ¿no? Las columnas con números, pero la gran mayoría es con texto. Así que primero va a anteceder el nombre de la columna. Betsy, como unas coordenadas. Claro que sí, Betsy. Katherine me dice, cuando selecciono al ladito me sale el día o el mes que corresponde. Cuando seleccione al ladito me sale el día o el mes que corresponde. Quizás, Katherine, estás presionando algún atajo de teclado o alguna función que te dé la fecha, porque así por así casi no da, ¿no? A menos que tengas el formato de fecha establecido. ¿Ya? Hay que revisarlo. Jorge, sí. Betsy, sí. Excelente. Alexander, Carmen, Uche, Carmencita, Ángel, José, Larry. El autor relleno de números portátiles. ¿Se repiten el uno, porfa? El autorrelleno de números portátiles. ¿Se repite el uno? Sí. Es que cuando nosotros le ponemos solamente uno, como les comento, él entiende que debe completar solamente con el uno. Pero si yo le agrego el 2, ya estoy estableciendo la serie. ¿Qué pasa si yo pongo acá 1 y luego pongo el 3? ¿Qué le estoy dando a entender a Excel? Que quiero enumerar números impares. Selecciono ambos y autocompleto y mira, lo que me va a salir son puros números impares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19. Entonces, va a depender cómo nosotros completemos esas dos primeras celdas que le da a entender a Microsoft Excel cómo debe autocompletar para las celdas siguientes. ¿Ya? ¿Qué más me dicen por acá? Ana, sí me salió los meses, días de semana y números. Gracias, Anita. Mili también. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado y tenerlo presente sobre todo de que tenemos que completar mínimo 2 celditas para que Excel interprete bien la serie, ¿ya? De lo que queramos completar. Ahora sí, vámonos a nuestro cuarta formita de cursor. Cuando yo quiero editar una celda, ya sea su nombre, quizás la función que almacena o cualquier dato, ¿qué es lo que hacemos usualmente? Tú le das un clic en la celda, te vas a tu barra de fórmulas que es aquí arribita y podrías editarlo fácilmente, ¿no? Borras el 19 y le pones 25. Pero otra forma interesante también de editar una celda es dándole doble clic. Si tú le das doble clic, automáticamente se habilita la edición de la celda y vas a poder borrar el dato y poner quizás el 2025. Dos formas de editar la celda. Dándole un clic y te diriges a tu barra de fórmulas aquí. ¿Dónde está esta partecita? Te vas acá, acá. Seleccionas la celda y luego te ubicas en tu barra de fórmulas. Dentro de tu barra de fórmulas vas a poder editar cualquier dato que esté dentro de la celda. Esa es una manera. Otra manera es dándole doble clic. Tú le das doble clic y automáticamente también vas a poder editarlo directamente aquí. Dos formas interesantes. ¿Y cómo sé que lo puedo, que ya estoy editando o que puedo cambiar algo? Porque tu cursor ahora cambia. Tiene como esa I latina, ¿no? No la Y, esa I latina. Mira mi cursor acá. Cambia. Cuando tiene esta formita significa que estoy editando. Estoy editando. Ahora sí, vámonos a nuestra siguiente hojita, a nuestro siguiente truco. El siguiente truco, que es importante también dentro de Microsoft Excel, es aprender a ocultar y mostrar columnas. Yo puedo mostrar columnas que están ocultas, sí, como también puedes restringir la vista, ¿no? Imagínate esta tablita. Tienes acá tus coleguitas, el estado civil, estatura, edad, sueldo, pero por ahí te dicen que el sueldo es personal.
no se puede mostrar a otros trabajadores. Quiero que elimines esa columna, pero tú sabes que en base a esa columna quizás has sacado ya algunas gráficas, has hecho funciones ya con esa columna y borrarla a estas alturas ya sería como que suicidarte, ¿no? Y dejar ahí con error tus datos. ¿Qué debo hacer en esos casos? Puedes ocultar. Te voy a enseñar la primera forma de ocultar y una segunda que es mi favorita, que me parece mucho más versátil, ¿no? La primera, si yo quiero ocultar esta columna sueldo, lo primero que tengo que hacer es ubicarme en la columna. ¿Dónde se encuentra sueldo? En la columna I. Las columnas suelen seleccionarse al darle un clic en el mismo nombre de columna. Yo, por ejemplo, estoy yendo aquí a la I y automáticamente mi cursor vuelve a cambiar de forma. Se pone la forma de la flechita negra apuntando hacia abajo. Eso significa que puedo seleccionar columnas. Me voy a la J, clic, aparece otra vez la flecha. Clic, clic. Así selecciono columnas, no celdas de una columna, sino toda la columna. Filas también puedo seleccionar de esa manera, sí. Si yo te pido selecciona la fila 10, tú te vas al número 10 y vuelve a cambiar tu cursor. Ahora aparece una flechita negra apuntando hacia la derecha. Ujú. Le das un clic y ya seleccionas toda la fila. Fila 7, fila 8, fila 9, 10, 11, 12 y así vas a ir seleccionando tus filas. Ahora, yo quiero ocultar la fila I que contiene mi campo sueldo. ¿Qué es lo que hago? Me ubico en esa fila y le doy un anticlic. Anticlic o clic derecho sobre esa columna y selecciono ocultar. Ocultar. Clic en ocultar y listo, mira, ya se desapareció. No es que se eliminó, se desapareció. Una vez más, quiero desaparecer o quizás ocultar temporalmente la columna sueldo. Entonces me voy a mi columna y anticlic o clic derecho, ocultar y listo, ya no está. Solo estará visible para ti cuando quieras sacarla. ¿Y cómo la vuelvo a mostrar? ¿Cómo vuelvo a mostrar esa columna? Te puedes dar cuenta de dos maneras. La primera y la más fácil de darse cuenta cuando una columna está oculta es que no hay relación entre columnas. Tú sabes que cada columna tiene un nombre alfabético y una está detrás de la otra. Significa que después de la B, sí o sí tiene que ir la C, la D, la E, la F, la H y de pronto no hay la I. No hay la columna I. Y tú dices, ¿dónde está esa columna I? Porque de la columna H se pasa directamente a la columna J. Ah, ahí te das cuenta de que hay una columna oculta. Otra forma de darte cuenta que hay algo oculto es porque entre la J o la H y la J hay dos líneas paralelas. No solamente una que divide cada columna, sino ahora hay dos líneas paralelas. A ver, quiero hacer aquí un zoom nuevamente. Un zoom para que tú veas, ¿no? Mira, por ejemplo aquí, entre la columna H y la columna J hay dos líneas. Pero si yo veo en las otras columnas, K tiene una columna, L una columna, ahí. Pero aquí tiene dos líneas. Hay una celda oculta. ¿Cómo la saco? Me tengo que ubicar en, en la línea, en la línea que está más cerca a mi siguiente columna. Si yo quiero sacar entre la H y la J
la que está oculta, que sería la I, tengo que ubicarme en la línea que está cerca a mi siguiente columna, a la columna J. Y cuando mi cursor tome esa formita de dos líneas paralelas, sé que no se logra observar muy bien porque el zoom está fallando, ¿ya? Pero ahí el cursor cambia de forma nuevamente. Toma la forma de dos líneas paralelas con unas flechas que apuntan hacia los costados. Cuando me salga esa formita, le doy un clic y sin soltar arrastro hacia la derecha. Arrastro hacia la derecha y se abre esa columna oculta, se muestra la columna oculta. Entonces, aquí ya vas a tener una manera de ocultar y mostrar. Nuevamente, ¿cómo saco esa columna oculta? Me ubico en la línea que está más cerca a la nueva columna y cuando me aparezca esa formita de dos líneas paralelas con flechas apuntando hacia los costados, le doy un clic y arrastro hacia la derecha sin soltar y ya muestro la columna que está oculta. ¿Sucede lo mismo para las filas? Sí. Si ya pudiste ocultar una columna, también vas a poder ocultar filas. Yo quiero ocultar la fila 10. Seleccionas la fila 10, anticlic o clic derecho, ocultar y listo, se fue la fila 10. Entonces también aquí me doy cuenta que hay una fila oculta porque no es posible que de la 9 se pase a la 11. Ahí falta un número, significa que hay una columna oculta. ¿Cómo saco esa columna? Ubico mi cursor siempre a la siguiente fila. Me ubico ahí y cuando mi cursor tenga esa formita de dos líneas paralelas con flechas apuntando hacia los sentidos, clic y arrastro. Ya está. Vuelvo a mostrar la fila 10. Pregunto, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Hemos logrado ocultar filas y columnas? ¿Sí? A ver. Números impares, ¿no? Ah, ya, José me dice, el número no me sale, ya lo voy a volver a repetir, José, ya, no te preocupes. Números impares saldrían, ¿no? Según la interpretación que tiene Microsoft Excel. Jorge me dice sí, Ana sí, se entendió, Ana también, Daniel excelente, Juan, gracias, José, Daniel. Entonces, vamos a responder la siguiente pregunta, si me han logrado entender. La primera han pasado muy bien, ¿no? Muy bien, vamos a la segunda. La segunda, ¿verdadero o falso? Dice. ¿Puedes agregar bordes a una celda en Excel desde la pestaña Insertar? ¿Ustedes creen que desde esa pestañita Insertar se puede agregar bordes a una tablita, a una celdita? ¿Qué me dice? Según lo que hemos estado viendo. ¿Verdura? No, es falso, acá me van a decir. ¿Qué me dicen por acá? Verdadero, me dicen desde acá, desde arriba. A ver, ¿a cuántos? ¿A cuántos? Sí, sí, sí. Muy bien, Alexander, sí, Jane, verdadero, Daniel, sí, Jorge, Catherine, Ángel, Daniel, Jane, Elvis, Daniel, José, Daniel, me dicen que sí. Veamos, Juan también me dice que sí. Desde la pestaña insertar, entonces significa que desde acá yo puedo agregar bordecitos a mis celdas o a mis tablas. Y eso es falso. No se agrega bordes desde la pestaña insertar. Se agrega desde la pestaña inicio utilizando el comando bordes que está aquí dentro del grupo fuente. Así que están jalados todos. Una broma. Estamos aquí para aprender. Así que si yo quiero agregar bordes a una celda o a una tabla, es desde la pestaña inicio, ubicándome en el grupo fuente y seleccionando bordes, ya desde ahí.
Muy diferente es lo que te proporciona la pestaña insertar a través del formato de tabla. Eso es muy distinto, ¿ya? Ahora sí, mucho mejor. Sonia me dice falso, Daniel, falso, Mari, falso, ¿no? Claro que sí. Entonces, ahora sí, les enseño mi truco o mi manera, según yo, más eficiente de ocultar las filas y columnas. Pero para eso requiero que aprendas a seleccionar varias columnas. Cuando yo tengo, en algún momento me he encontrado, ¿no? Cuando estaba trabajando en una empresa, tenemos el registro de todos los trabajadores, ¿no? Que venían a atenderse. Entonces, como manejábamos la información de todos ellos, se hacía una tabla con bastantes columnas, porque no solamente teníamos el nombre, el apellido, el DNI, la dirección, el teléfono, sino también teníamos su talla, su peso, cuánto era de hemoglobina, cuánto de triglicéridos, etcétera, ¿no? Varios datos que tenemos de diferentes trabajadores. Entonces, cuando nosotros queríamos sacar algún tipo de informe, de algún tipo de análisis, era una columna con perdón, era una tabla con bastantes columnas y yo buscaba, por ejemplo, ¿no? A Tupac Jefferson. Estoy buscando a Tupac Jefferson, cuánto tenía de hemoglobina y estoy haciendo el recorrido por ahí y se me perdió el registro, como que en la columna 7, 8. ¿Cuál era? ¿Dónde era Tupac? Regreso otra vez. Te ha pasado en algún momento, ¿no? Sobre todo cuando estás iniciando. Entonces lo que hicimos, ¿ya? Fue agrupar algunas columnas que no eran tan necesarias, ¿no? Por ejemplo, su DNI, su dirección, su teléfono, su número de contacto de emergencias. Esos sí son datos importantes, pero que no los requiero actualmente para realizar el análisis. Entonces, ese tipo de datos podrían ir ocultos por ahí y ya cuando se requiera yo podría abrirlos. ¿Cómo hice o cómo hicimos? De la siguiente manera. Uy, otra vez salió mi lupita. Imagina que tú necesitas saber el sueldo, ¿ya? El sueldo según el apellido y el nombre, pero por ahora no te sirve el género, el estado civil ni la estatura, ¿ya? Imagínate que estos tres campos no los requieres por el momento. Entonces, ¿cómo puedo ocultar estos tres campitos? De la siguiente manera. Primero tienes que aprender a seleccionar columnas. Te enseñé cómo seleccionas una columna ubicándote en el nombre de la columna. Te aparece la flechita negra que apunta hacia abajo, le das un clic y luego seleccionas esa columna, dándole el clic. Pero ¿qué pasa si tengo que seleccionar dos? Le das un clic sostenido. Le das un clic y sin soltar el clic te arrastras hacia la F y hacia la G. Hacia la G. Entonces tendrías E, F y G. Nuevamente, seleccionas la E y sin soltar el clic te arrastras hacia la F y luego hacia la G. Entonces son tres columnas que ya estás seleccionando. Una vez que selecciones esas tres columnitas, nos vamos rápidamente a la pestaña Insertar. O perdón, a la pestaña Datos. Aquí arriba. A la pestaña Datos. ¿Ya? Pestaña Datos, que sería 1, 2, 3, 4, más o menos en la quinta posición. ¿Ya? Pestaña Datos. Dentro de esta pestaña Datos vas a encontrar un grupo que se llama Esquema. Es uno de los penúltimos grupos. Esquema. En ese grupo Esquema hay un comando que se llama agrupar. Agrupar. ¿Ya? Aquí arriba, mira, agrupar. Te digo, ubícate en la pestaña Datos y luego te vas al último o al penúltimo grupo Esquema y ahí seleccionas esta opción que se llama agrupar. Agrupar. Ya tiene ese icono. Ahora sí, cuando estés ahí, tú le das un clic y le dices simplemente agrupar. Y ya se agrupa esas tres columnas.
Cuando agrupes esas 3 columnas, te vas a dar cuenta que arriba te sale una línea constante con un botón al final. Una línea con un botón. Cuando tú le des un clic en el botón, se ocultan las 3. Cuando le das un clic en el botón, se muestra. Con el signo menos, ocultas esas 3 columnas y cambia el botón al signo más. Y cuando le das un clic en el signo más, se aperturan nuevamente las 3 columnas ocultas. Entonces, puedes ocultar y mostrar así más fácilmente, ¿no? Tú digas, ya, Steven es que gana 1,200, Eulalio 1,352, François 1,100. Entonces, si quiero algún dato adicional, le das un más. También François es casado, ¿no? Y reduces. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Te salió esta formita, esta segunda formita de ocultar quizás tus columnas? ¿Sí? ¿Te salió? Para que puedas volverte un poquitito más eficiente, ¿no? En este proceso. ¿Sí? Deditos arriba. ¿Todo bien? ¿O desean que vuelva a repetir? Ahí está Catherine, bien. Waldir, Mari, Ana. Correcto. Ciro también, Leo. Gracias, Jaime, Isabel. Excelente, Jorge. Entonces, ya que hemos aprendido esta segunda formita, vamos al siguiente truco. Y el siguiente truco es también aprender a ocultar las cuadrículas. Cuando nosotros queremos trabajar alguna información, ya sea a través de tablas o mostrando un gráfico, necesitamos quitar ciertos distractores para que las personas quienes observen tu información se concentren netamente en lo que quieres mostrar. Entonces, a eso nos referimos también quitar estas líneas delgaditas que ves por acá. ¿Ves? Estas líneas que te indican que es una celda, una columna, esas se pueden desaparecer, ¿sí? Ahora es como una hoja cuadriculada, ¿no? Y en algún momento, si es que yo quiero trabajar algún informe, quisiera que esté tal vez como una hoja Word. Entonces me voy acá a la pestaña Vista, y ahí voy a encontrar el grupo Mostrar. En este grupo Mostrar encontrarás la opción de líneas de cuadrícula. ¿Están activas? Sí, se están mostrando las líneas de tus celdas. Si yo ya no quiero que se visualicen, simplemente las desactivo. Desactivo y mira, parece que fuese una hoja Word, ¿no? Parece que fuese una hoja Word, mi hojita, ¿ya? Normal, tus celdas están de manera interna. Solamente has quitado temporalmente esas líneas. Y luego las vuelves a activar si es que así lo requieres. ¿Ya? Esta es una forma también interesante. Y ahora sí, vámonos a una pregunta adicional. Alexander, gracias. Gracias, gracias. Vamos aquí. Una preguntita. ¿Sí o no? Un encabezado en una tabla de Excel se refiere a la primera fila que contiene los nombres de las columnas. Un encabezado en una tabla de Excel se refiere a la primera fila que contiene los nombres de la columna, ¿sí o no? Ajá, reviso. Reviso. ¿Qué me dicen por acá? Sí, me dicen no. Alexander me dice no, Daniel no, José no, Daniel, Jaime no, José, Leo sí, Uche no, Anaí no.
No, 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 me están diciendo todo, no creo, no creo. Sonia, sí, Elvis, no necesariamente, ¿no? Edgar, sí, Roger, no. El encabezado de una tabla de Excel se refiere a la primera fila que contiene los nombres de las columnas. Sí, en este caso es sí. ¿Por qué? Cuando nosotros trabajamos en una tabla, para que ésta se considere una tabla, debe cumplir ciertos requisitos o características. Y una de ellas es que la tabla debe tener encabezado. ¿Qué quiere decir? Si yo observo esta tabla, para poder comprenderla mucho mejor y saber qué tipo de datos se está almacenando, me ayuda bastante el encabezado. Porque acá me dice que esto es apellido. Ah, ya sé que es apellido, ¿no? Estos son nombres. Significa que dentro de esa columna o ese encabezado nombres va a almacenar lo que indica nombres. El encabezado generalmente es la primera fila de la tabla. No te está diciendo la primera fila de la hoja de Excel. Te dice de la tabla. Está hablando de este pequeño espacio. Entonces, la primera fila viene a ser nuestro encabezado y debe tener tu tabla. ¿No? ¿Qué pasa si es que no tiene? Si es que no tiene, estarías incumpliendo una de las características principales de tabla. Es por eso que incluso el encabezado debe tener un formato diferente. ¿A qué me refiero? A que debe tener quizás un tamaño mucho mayor en el texto, un colorcito, un bordecito característico, el cual permita a nosotros los que vamos a ver tu información reconocer rápidamente que esa primera fila es tu encabezado. Los siguientes datos que vayas a mostrar dentro de cada columna también tienen que estar categorizados correctamente y deben tener su formato. Si yo te mostrara el sueldo sin esa S de soles, tú podrías interpretar que quizás yo estoy diciendo 1.200 euros, 1.200 dólares, o quizás me refiero a otro tipo de información. Cada tablita debe tener correctamente el formato de datos en cada columna. Si hablo de sueldos, su formato de moneda. Si hablo de edad, su formato de números enteros. Si hablo de estatura, su formato de número decimal. Si hablo de estado civil, será el formato de texto. Si hablo de género, dependiendo, puedo tomar el formato de texto también, ¿no? Entonces, así. Los marquitos, o en este caso también conocidos como borde, son una de las características también de tablas. Y aquí hago un paréntesis. Cuando yo creo este tipo de tablitas, porque lo he hecho manual, puse el número, el apellido, el nombre, el género, estado civil, estatura, edad y sueldo. Lo puse así. Y luego yo me encargué. Seleccioné esas columnitas, me fui a la pestaña inicio, le piqué aquí en este baldecito y le puse, ¿no? Su bordecito, ¿no? Su colorcito, le voy a poner azulito. Y luego me fui a tipo y color, le voy a poner un colorcito quizás, creo que está bien el blanco, ¿no? Le voy a poner el blanco y así. Yo hice manualmente este paso. Luego seleccioné, me fui a bordecitos y le puse su borde, que ha sido de color azulito, borde exterior grueso y borde interior delgado. Entonces yo me di el trabajo de hacer eso. Cuando yo le doy este formatito a tabla, es para cumplir las características de una tabla. Ahora, ¿esta tabla estará reconocida por Excel? Excel tiene un formato de tabla especial. Para aquellas personas que trabajan bajo ese formato, Excel te obsequia una pestaña adicional. Te dice, excelente, tú has creado tu tablita, pero adicional
te puedo ofrecer un formato especial de tabla, con la cual vas a trabajar mejor tus cálculos, vas a tener ciertas ventajas y te voy a regalar una pestaña adicional para que hagas algunos cálculos sobre esa tablita o algunos cambios si así lo requieres. Cuando yo creo esta tablita, inicialmente no tiene el formato de tabla. ¿Cómo sé que no tiene el formato de tabla? Generalmente Excel considera a este tipo de tablas como un rango de datos, como una tablita normal. ¿Pero se puede trabajar ahí? Claro que sí, se puede trabajar correctamente. Pero si tú te das el trabajo de darle el formato que te ofrece Excel, vas a tener aún más beneficios. Si yo me ubico dentro de esta tablita y arriba en sus pestañas no me sale una pestaña adicional que diga diseño de tabla o que diga tal vez herramientas de tabla, significa que la tabla en la que estoy actualmente es un rango de datos. No tiene el formato de tabla. Yo sé que han escuchado ese término, ¿no? Oye, ¿tu tablita tiene el formato de tabla? O quizás viene alguien y te dice, dale el formato de tabla. ¿Qué te está diciendo? Que le agregues ese paso adicional. Aparte de crear tu tablita, que le des ese plus del formato de tabla. Entienden que aquí no estamos con el formato de tabla. ¿Por qué? Porque me ubico en esta tablita y arriba no me sale ninguna pestaña adicional. No me dice aquí una nueva al final, diseño de tabla o herramientas de tabla. Como ya comprobé que no tiene y le quiero dar el formato de tabla, ¿cómo hago? Hay de dos maneras. La primera a través de las pestañas y opciones y la segunda a través del atajo de teclado, que me parece que es mucho más sencillo. Para yo darle el formato de tabla a esta tablita, voy a utilizar el atajo de teclado Control Q o Control T. Tu tecla Control ya sabes dónde está. Está aquí. Mi tecla T, aquí. Tu tecla Q, aquí. Si yo estoy en una tabla normal o en un rango de datos y quiero darle el formato de tabla que me ofrece Microsoft Excel, presiono Control T o en su defecto Control Q. Para los que tenemos manitas chiquitas, Control Q puede ser, ¿no? Para los que ya tienen manos grandes, Control T también. Cualquiera de las dos. Me voy a mi tablita y presiono Control T. ¿Qué sucedió? Me sale esta ventanita. Y en esta ventana me dice lo siguiente. ¿Quieres crear una tabla? Sí. ¿Dónde están los datos que vas a agregar? ¿O esta selección es correcta para crear o darle el formato de tabla? Sí. ¿Te das cuenta que hay unos caminitos o unos puntitos que van alrededor de tu tablita? Mira, ¿ves? Que parece que se mueven, ¿no? Esos puntitos. Está seleccionando todos los datos de tu tabla y aquí los está poniendo. Si es correcta la selección. Pregunta importante. ¿Tiene encabezados? ¿Qué me dice? Según la pregunta y lo que hemos explicado. ¿Tiene encabezados tu tabla? Sí. Por eso es importante que toda tabla tenga sí o sí su encabezado. Sí tiene encabezados y está incluso con el check. Porque si yo creo una tabla que no tenga encabezados, a la fuerza me la va a poner. Te va a decir, no, sí, una tabla sin encabezado no es aceptable. Te pongo un encabezado general a cada dato. Te va a poner columna 1, columna 2, 3, 4, 5. Pero siempre debe tener un encabezado. Y luego le das simplemente en aceptar. Clic en aceptar y ya está. Se ha dado el formato de tabla. Y vas a observar incluso pequeños cambios, ¿no? Cambios a simple vista. Ha cambiado el color de mi tabla.
¿Qué más? Se han agregado botoncitos chiquitos en los encabezados, que son los famosos filtros, para mostrar la información de ciertos datos. Ah, y además, algo que sí o sí siempre te muestra es la pestaña Diseño de tabla que está aquí arriba. Si yo me salgo fuera de la tabla y le doy un clic aquí, no me sale esa pestaña. Pero si entro a mi tabla y selecciono alguna celda, me sale la pestaña al final que dice Diseño de tabla, o dependiendo de tu versión también te puede decir Herramientas de tabla. Desde esta nueva pestaña vas a tener diferentes opciones. La primera y la que se utiliza bastante es cambiar el estilo. Yo sé que ese color inicialmente no te agrada mucho. Tú quisieras personalizar, darle tal vez otros colorcitos. Desde esta pestaña vas a poder darle un color nuevo. Mira que tienes en el último grupo estilos de tabla. Tú le das un clic y eliges, ¿no? ¿Qué quiero darle? A ver, tal vez este naranjita, este negrito, verdecito, color naranja con algunas celdas pintadas y otras no. Así tienes varios formatos. Por ejemplo, yo le quiero dar esta naranjita, este color naranja. Clic y al parecer no pasó nada. ¿Por qué? Esto es un problema frecuente. Yo le he cambiado de color a través de estilos de tabla y no cogió el color. ¿Por qué? Porque inicialmente tu tabla ya tenía un estilo. Ya tú te habías encargado de ponerle el color azulito arriba, sus bordecitos gruesos al exterior y bordecitos delgados al interior. Entonces, al imponerle un nuevo estilo, Excel te dice, no, yo respeto el estilo anterior que tenías tu tabla. Pero como siempre hay solución a diferentes problemas, vas a hacer lo siguiente. Yo quiero que tengas sí o sí este estilo. ¿Cómo hago? Le das un anticlic. Le das un anticlic en ese estilo naranjita, anticlic o clic derecho y elijas la primera opción. Aplica este nuevo formato y borra el anterior. Aplica este nuevo formato y borra el anterior clic y ya está. Uy, se cambió, no me gusta mucho. Bueno, te vas por acá. Quizás te guste más este de aquí. Acá tienes también con otros colorcitos y vas a ir cambiando. O tal vez te agrade más este clic y ya lo dejas. Este es uno de los beneficios que te brinda trabajar tus tablas con el formato de tablas. Otro beneficio, aparte de cambiarle el estilo, puedes agregar una fila de totales. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en esta tabla y necesito saber cuál es el sueldo total. Entonces, ¿qué hago? Me voy a mi pestaña Diseño de tabla, la nuevita, y le doy un clic en fila de totales. Le doy un clic y mira automáticamente al final de toda mi tabla se ha añadido un nuevo registro o quizás una nueva fila que dice total, en la cual me suma automáticamente el sueldo. Ahí está. El total de sueldo es 19,062. Yo quizás no quiero el total, quiero el promedio. Le das un clic en la flechita y le dices, ¿sabes qué? Yo sé que me has estado haciendo la suma, pero ahora yo quiero el promedio. Aquí te listan las funciones o los cálculos más utilizados, ¿no? Como es el promedio. Promedio, clic, ahí está. El promedio de sueldo es 1,270. En la suma o el total, 19,062. Hasta aquí. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Les está gustando trabajar con el formato de tabla? Roger me dice, ¿por qué aparece el símbolo del dólar? Aparece el símbolo del dólar si es que tiene el formato de moneda, ¿ya?
Si es que tiene el formato de moneda, aparece el dólar y tienes que cambiarlo, Roger, al símbolo de soles o de lo que manejes, ¿no? En tu país. Si es que estás en Perú, la moneda en Perú es el sol. Gracias, Jaime. Y si estás por ahí en Bolivia, son los bolivianos, ¿no? O si estás en Estados Unidos, serían dólares. Si estás en otro sitio, dependiendo, puede ser el euro. Entonces, por ahí, según tu zona horaria, te va a marcar una, un símbolo, ¿no? En nuestro caso es el sol. Alexander sí, Daniel sí, Jorge, todo bien, correcto. Larry, lo último, claro que sí, Larry. Todo eso, todo eso es en la última versión, Juan. No, lo que es el formato de tabla ya salió para versiones anteriores, ya, así que no se preocupen, no es que es una actualización con la versión 2021, 2019, no. Ya venía más antes. Claro que tampoco es que venga desde el principio, ¿no? Pero sí, la versión 2016 tiene el formato de tabla. Entonces, ustedes cuando le van a dar el formato de tabla, van a poder cambiar. Lo último que hice fue agregarle la fila de totales, ¿no? Como les comenté por acá, uno puede cambiar el estilo. Quizás yo puedo tener este gris con azulito, ¿no? Para hacerlo mucho más característico. Y aquí lo que yo quiero es cambiar o agregarle la fila de totales para saber cuánto es el sueldo. Así, sin necesidad de insertar ninguna función, nada, te vas a tu pestaña de diseño de tabla y activas la opción fila de totales. Clic y se va a agregar una fila donde se hace el cálculo de tu sueldo y de todos los campos que tienen algún tipo de número. Si yo me voy a mi sueldo, yo le digo clic aquí en esa celdita, clic, me va a aparecer un botón, clic, y yo le digo, ¿sabes qué? Quiero el promedio. Le doy un clic en promedio y me va a sacar el promedio de todos los datos que están arriba de ella. Si yo quiero la sumita, le digo clic aquí y me aparece la suma. Pero yo también quiero hacer el cálculo en edad, quiero saber el promedio de edad. Te vas a la celdita de edad, le das un clic y le dices yo quiero el promedio de edad. El promedio de edad es 45. Ah, entonces el promedio de edad de mis compañeros de trabajo es 45. Y el promedio de estatura, igual, te vas a la celdita que corresponde a estatura aquí abajo, te va a aparecer el botón, le das un clic y le dices ya yo quiero el promedio. El promedio de estatura de tus compañeros de trabajo es de 1,59, no casi 1,60. Es el promedio de estatura. El promedio de edad 45 y el sueldo total es 19. Esta opción te sirve bastante para hacer esos cálculos rapiditos, ¿no? Y luego tú dices, ah, no, ya no quiero saber ya. Desactivas y tu tabla está normal para que sigas agregando más datos. Y lo mejor de todo es que en este tipo de tablas vas a poder agregar un nuevo registro. En las anteriores tablitas, por ejemplo, si tú quieres agregar aquí, en las tablas normales o en los rangos de datos, como son estas de acá, si yo quiero agregar un nuevo registro, por ejemplo, el 16, que corresponde a Mamani, Fiorella, a Mamani Fiorella, acá yo le pongo, ¿no? Masculino, perdón, femenino, soltera, etcétera. Entonces, yo le voy agregando un registro, pero ustedes ven que el formato no me sigue. No me sigue el bordecito, no me sigue el mismo tipo de fuente que estoy manejando arriba, ni el color, nada. Ni siquiera la alineación, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Tendría que volver a seleccionar otra vez mis datos o quizás copiarme con la escobita el formato y agregarle, ¿no? Ese proceso adicional tengo que hacer. Pero cuando yo trabajo con tablas que tienen el formato de tabla, yo agrego aquí mi número 16 y automáticamente se agrega el formato también. Yo agrego acá mi número 17 y mira, no solamente quizás faltaría la alineación, ¿no? Pero ahí está. Ya tengo 17 con sus colorcitos y yo voy agregando los datitos. El formato sigue hasta el último registro.
Sucede también si yo agrego una nueva columna. Yo quiero agregar, aparte de sueldo, imaginemos dirección. Dirección. Pongo acá dirección y también la dirección debe agregarse con el formato para mis tablitas. Puede haber pequeñas diferencias, por supuesto, sí, quizás en el color, ¿no? Aquí debía ser de color negro. Le pongo negro, ¿no? Nada más. Pero por lo demás, va a continuar el mismo formato. Estos son algunos de los beneficios que te trae trabajar una tabla dentro del formato de tabla, que en el curso vamos a estar trabajando con algunas tablitas que tengan el formato de tabla y también con tablas normales, porque no significa que si yo tengo una tabla normal ya no sirve, no, al contrario, es igual, solamente que con el otro cambio tienes beneficios, como te acabo de mencionar. Entonces, en una siguiente vez, cuando tú observes tal vez en el trabajo que hay una tabla que manejan entre todos y esta tiene estas características, rápidamente dices, esta tiene el formato de tabla, ¿no? Y si tú ves que en el trabajo no, todavía no tiene el formato de tabla, quizás tú puedes ser el iniciador, ¿no? Oye, si le agregamos el formato de tabla, ahí hay ciertas cosas buenas que puedes agregar, ¿no? Mira que puedes cambiar el estilo, puedes... Vamos a ir conociendo durante el curso otros beneficios, ¿no? Por ejemplo, agregarle un nombrecito de tabla, así en futuras funciones, ya sabes cómo se llama, ¿no? Cuando quieras hacer referencia a esa tabla, ya no buscas la tabla y la seleccionas, sino de frente la llamas. A la tablita donde quiero hacer el cálculo se llama tabla registro. La llamas así. Entonces, esto es Microsoft Excel. Una introducción a todo lo que podemos hacer dentro de esta herramienta. Pero antes de que se vayan, les había traído un tip mágico, un secretito tecnológico. Este tipo de secretitos son únicos, ¿no? No los vas a encontrar así por así. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar en alguna tablita o en algún formato, dos líneas de texto en una misma celda, ¿cómo podría trabajar? Quiero que intenten todos en este momento, se vayan a la celdita E6, a esta celdita, y logren hacer lo mismo que está en la otra tablita o en la otra celdita, perdón. Apellidos y nombres en una fila y debajo lista de postulantes a la universidad. A ver, yo sé que escribimos así, ¿no? Apellidos y nombres. Y cuando yo quiero irme a la siguiente línea, ¿cuál es la tendencia? Presionar Enter. Presiono Enter y me corre a la siguiente celda, no a la siguiente línea. ¿Por qué? Porque dentro de Excel cada celdita está predefinida a almacenar solo una línea de texto. Entonces, cuando quieres agregar dos o tres en una sola celda, ya tienes que hacer algo adicional. Para agregar una línea más dentro de una sola celda, tienes que utilizar el siguiente atajo de teclado. Tu teclita Alt, que suele estar cerca de tu tecla Control. A ver, acá creo que es este de acá. Tu tecla Alt más tu tecla Enter, ¿no? La que utilizas para pasar a la siguiente celda o a la siguiente línea. La combinación de Alt más Enter te va a generar un salto de línea dentro de una misma celda, el cual te va a permitir insertar dos textos, ¿no? En una sola celda. Alt, Enter. Entonces me voy aquí y voy a probar ese truquito, ¿no? Doble clic, ya sabes cómo ingresar a una celda para editar. Doble clic. Y ahí yo quiero agregar una siguiente línea. Presiono Alt, Enter y mira, se ha generado la siguiente línea y ahí abro paréntesis, ¿no? Y pongo lista de postulantes a la universidad. Y cierro paréntesis. Ya está. Dos líneas en una sola celda.
Y en esta super celda, ¿cómo podría ser lo mismo? Porque me están pidiendo que escriba el nombre de los 7 departamentos del Perú, ¿no? Escribe el nombre de 7 departamentos del Perú. Entonces primero empiezo, ¿no? Arequipa, listo. Entonces si quiero hacer un salto de línea, porque si yo presiono Enter me va a botar a la siguiente celda. Entonces aquí, si quiero crear una línea más, presiono Alt, Enter y pongo Cusco, ¿no? Cusco. Alt, Enter, pongo Lima. Alt, Enter, pongo Apurímac. Y así sucesivamente voy listando los departamentos. Pregunto, ¿te salió este super truco? ¿Sí? ¿Te salió? A ver, ¿dónde estoy por acá? Sí, ahí está, ¿no? Ya la siguiente, ustedes ya no se van a quedar atrás si es que les dan un encabezado con doble línea. Sí, sí, sí. Excelente, que por acá, combinación de celdas, eso, sí, para crear esa celda grandota que ustedes ven, perdón, es una combinación. ¿Esto es una tabla dinámica? No, no, Juan. Tabla dinámica requiere algo adicional todavía. No es una tabla dinámica, solamente es un formato de tabla. ¿Ya? Muy bien, perfecto, excelente. Todos hemos aprendido el día de hoy, así que nos despedimos aquí. Esta es nuestra introducción a Microsoft Excel. La siguiente ya se viene cuadros y formatos y por supuesto vamos a generar también nuestras diferentes fórmulas. Ajá, ¿qué me dice Marco? Dice, para mantener campos o registros en forma estática en una extensa tabla para su edición, ¿qué pasos se debería realizar? Muy bien, Marco. Para poder mantener quietas ciertas columnas, por ejemplo, ¿no? Yo quiero que se quede quieta estas dos. Lo que vas a hacer, Marco, es primero seleccionar, reconocer qué campos deben quedarse fijas. Por ejemplo, yo lo que hacía en mi trabajo anterior era fijar estos 3 datos, ¿no? El número, el nombre y el apellido. Porque estas las fijaba y el resto las podía mover para ver los datos de cada uno de esos registros. Entonces, para fijar eso, te tienes que ir a datos y dentro de datos hay la opción, creo que está dentro de vista ahora, ¿no? Ahí está dentro de vista. Dentro de vista y le das a inmovilizar. Hay 3 maneras de inmovilizar. Inmovilizar paneles, es decir, que inmoviliza la parte superior, así como ves en el grafiquito, la parte superior del encabezado de tu tabla y la primera columna de tu tabla. La segunda es solo inmovilizar fila superior, solo tu columna, cosa que si tú tienes un montón, 1000 registros, bajas, el encabezado te va a seguir hasta que te vayas al registro número 1000. Si tú le das inmovilizar la primera columna, lo que va a hacer es inmovilizarte solo la primera columna. Yo, por ejemplo, quiero inmovilizar solo la que estoy seleccionando, le doy un clic y ya es inmovilizado, ¿no? Si es que mi tablita fuese quizás más grande, se notaría ese cambio, ¿no? De que están esas 3 quietitas y el resto yo puedo ir pasando hacia el lado y se mantiene fija. Entonces puedes hacerlo con inmovilizar. Prueba cuál de estas te serviría a ti, ¿ya? ¿Cuál es tu caso en particular? Muy bien. ¿Qué más me decían por acá? Anaí, ¿se puede repetir cómo hacer para que aparezca una hoja blanca? Sí, claro que sí, Anaí. Para que no me aparezca estas de aquí, estas líneas, me voy a la pestaña Vista también y desactivo las líneas de cuadrícula. Estas están dentro del grupo Mostrar, líneas de cuadrícula desactivadas y listo, aparece una hoja que esto es bastante utilizado, sobre todo en los reportes, ¿no? Para que las gráficas se muestren limpias, sin distractores. Y si deseas, vuelves a habilitar las líneas de cuadrícula. ¿Qué más me dicen? Excelente. A ver, a veces se congela esta partecita. Bien, Daniel, Jaime, Anaí. Gracias, Daniel. ¿Esa tabla se puede capturar? Claro, se puede capturar, ¿sí? Rubén, gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Y hasta aquí, como siempre, nuestro cursito. Y
Nos vemos el día miércoles. Gracias, Daniel, Agustín. Nos vemos el día miércoles con fuerza. Vamos a entrar a funciones, así que vengámonos preparados. Les dejo en compañía de Arnold. Quédense, no se vayan, por favor. Gracias, muy buenas noches y hasta el miércoles. Chao, chao. Arnold, te doy el pase.